Entonces, en el examen que se va a hacer va a incluir las preguntas que obviamente son del taller. Entonces, que el taller es realmente un repaso de este tema. O sea, lo que hay en el taller es eso. Es una tabla en la cual hay diferentes fármacos que vamos a preguntar con seguridad. Preguntas del parcial, hay medidas. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, cómo actúa la atropina, ¿cierto? O cómo es la concentración de tal medicamento, ¿cierto? Cosas que están así en el taller. ¿Cuándo realizarían el quiz? Tengo entendido que la próxima semana. No, Mari, pasamos en cuarto, güey. Estamos en cuarto, parce. O sea, no va a haber un quiz del taller, sino que las preguntas del taller están incluidas en el parcial. El que hay en el parcial está en la parte de agrónomo, de anatomía, de estas tres cosas que hemos trabajado en esta semana. ¿Listo? Bueno, de todas formas, cualquier duda, pero me entenderán. Cualquier duda, pero me encuentran allá en las investigaciones, en la facultad, en la materia de neurociencias, con mucho gusto. Pues, estoy corriendo para un reclamo, pero allá mi cuenta. Muy bien. Entonces, ayer habíamos quedado acá, habíamos hablado de la atropina, de la belladona, habíamos hablado de los efectos, de que es un bloqueador un parasimpático lítico, de las características pues, de este medicamento. Son medicamentos de una acción corta, o sea, de una media pequeña. Fíjense que hay muchas cosas que se nos quedan por fuera. Por ejemplo, aunque ya hemos entregado de algunos medicamentos, no hablamos de ninguno de ellos, ni de si sufren primer paso o no, de las vidas medias, solamente una que otra por ahí, de la degradación, porque es imposible que alcancemos a ver todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya habíamos hablado de la atropina. Este otro que es la escopolamina. La escopolamina entonces se obtiene de una planta que le llaman aquí vulgarmente el borrachero, ¿cierto? Es una planta, es un árbol ornamental, muy común aquí y en muchos países de Latinoamérica. Es un árbol que, pues, por lo bonito de las flores, pues, lo usan mucho para decorar avenidas, jardines y demás, que da unas flores grandes. Las más comunes son de color blanco, pero también hay de otros colores. Creo que da un color como rosado o rojo, también hay unos de esos. Incluso hay una amiga que vive en Costa Rica que me dice que allá a lo largo de las avenidas hay muchos de estos árboles por ahí. Aquí nosotros encontramos también. Es muy conocido en nosotros y nos ha hecho, desgraciadamente, tristemente, célebres a los colombianos, pues porque lo usan para delinquir, ¿cierto? ¿Qué hacen básicamente? Obtienen las semillas que da ese árbol, estas más o menos después de que la flor se marchita, quedan estos que son los frutos, y al interior de esos frutos tenemos estas semillas. Extraen esas semillas, las utilizan y pues hay una alta concentración de escopolamina en ellas. La escopolamina, que en nuestro también le dicen burundanga, entonces la usan para crímenes especialmente, y es porque es un bloqueador de acetilcolina, entonces afecta especialmente el sistema límbico, atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta el sistema límbico, entonces produce dos efectos interesantes, algo de lo que vamos a estar viendo también cuando hablamos del tema de memoria. Uno efecto es que genera una amnesia anterograda, o sea, como se dice vulgarmente, se borra el cassette. Lo otro que ocurre es que afecta la parte de la voluntad. Entonces, pues la persona se vuelve como un robot, o sea, le pueden decir que haga lo que quieran y lo hace. Entonces, ustedes saben que lo usan para robar a las personas, en los cajeros, para cometer violaciones, para hacer todo tipo de delitos. Como es un bloqueador parasimpático, pues ustedes de lógica ya saben cómo les va a llegar un paciente que esté intoxicado con escopolamina. De pura lógica, cómo va a llegar al servicio de urgencias. Exactamente, las medidas cómo van a estar. Eso, es pura cuestión de lógica de aplicar lo que ya vimos. Entonces, le tocamos la piel y va a estar fría, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Esta droga entonces es
de absorción oral. Esos cuentos de que llegaron y que abrieron la puerta y que le hicieron con un spray o que le untaron algo, eso, duden de eso. O sea, a lo mejor no usaron escopolamina, usaron otra droga, pero la forma típica o la forma que se usa es un confite, una comida que le dan a uno con eso, que se quiera. Por vía aérea o esas cosas, es un poco probable eso. O sea, cuando alguien le saque con ese cuento de que es que me robaron y fue que abrí la puerta y me echaron con un spray, no, eso tiene que haber recibido algo. Eso no es con escopolamina. Eso lo hacen con éter o con cloroformo, así. Y lo que produce es que lo duermen. Bueno, pero esa persona no pierde, o sea, queda dormida, pero no pierde la voluntad, nada de eso. ¿Eso no les dan algo antes de darle las escopolamina para que la persona reciba algo? No, realmente no hay necesidad de que le den absolutamente nada, aunque le den todo. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos para eso. Entonces, ese, como habíamos dicho ayer, es uno de los alcaloides naturales, ¿cierto? Sin embargo, hay derivados de la escopolamina que los usamos con mucha frecuencia en el tratamiento médico. ¿Ya? Por ejemplo, escopolamina es lo mismo que iosina. Está el bromuro de iosina. Iosina, ustedes saben que es lo que pero ahí, por ejemplo, tenemos algunos parasimpaticolíticos y tenemos este que es el bromuro de iosina. Entonces, estoy seguro que todos hemos tomado varias pastillas y vean, es un derivado de escopolamina. Especialmente lo toman mucho las mujeres con el cólico menstrual. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del músculo uterino, o a nivel del músculo intestinal también, y la parte de cólicos, entonces relaja el músculo, porque es un bloqueador parasimpático y alivia el dolor. Cuando oigan el nombre comercial, con seguridad que todos lo han tomado, porque está también en el taller, es la buscapina. La famosa buscapina es butilbromuro de iosina, un derivado de escopolamina. ¿Sí? ¿Cuál es lo que pierde de la voluntad? ¿Qué diferencia hay? Porque es un derivado, es distinto. No es lo mismo que la escopolamina. Bueno, tenemos otras drogas ahí, bueno, ya habíamos hablado de la atropina. Otro que es muy importante es este que tenemos acá, el bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio es una droga muy usada para solucionar especialmente un problema que llamamos en medicina, cuando ustedes llegan a edad más adelante, que les dicen que tiene un paciente que es un chicharrón. O sea, eso es el término que decimos acá. ¿Qué es un chicharrón? Un paciente que es un chicharrón es un paciente que, como dicen vulgarmente, no saben por dónde cogerlo. ¿Por qué? Un ejemplo de un chicharrón es un paciente que a usted le llega con un infarto, una isquemia y está sangrando. No, así le llegan a uno. Entonces, tiene la isquemia, usted lo tiene que anticoagular, pero si no anticoagula va a sangrar más. Entonces usted queda, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cierto? Es una cosa así por el estilo. Esta droga le sirve a uno para arreglar algunos chicharrones a nivel respiratorio. La van a usar parejo. En lo rural les van a dar gracias a Dios que sacaron esa droga. El bromuro de hipatropio. Muy bien. ¿Por qué? Porque una de las chicharrones más comunes que nos llegan, sobre todo en pueblos y partes así, y sobre todo en el medio de nosotros, que hay una alta contaminación del aire, o que en los pueblos no hay la contaminación del aire, pero las señoras cocinaron con leña y demás. Entonces, ocurre que llega la persona ya de edad, tiene un EPOC o un enfisema, porque además de pronto fumaba, y eso generalmente se acompaña de un problema cardíaco.
Cuando ya está avanzadito, entonces tienen una insuficiencia cardíaca. Además, pues ellos tienen derecho que también les dé gripa. Y las gripas, entonces se les complica y les abren unas broncoconstricciones y entonces llegan más asfixiados de lo que normalmente están. Les llega a ustedes al servicio de urgencias, lo escuchan, una broncoconstricción, paren sin ningún problema. Y miren, tienen una gripa, efectivamente, entonces listo, vamos a arreglar ese problema. ¿Qué droga le dan? No, un simpático mimético. Exactamente, un beta 2. Entonces, bueno, realmente siempre es un glipatope, pero vamos al ejemplo que es lo común, algo que casi todo el mundo piensa. Entonces le da el estimulante beta 2 y ¿qué hace? Entonces estimula a nivel cardíaco. Entonces ese corazón empieza a funcionar, o sea, le hace una mayor demanda de ese corazón y esa persona tiene una insuficiencia cardíaca, le habíamos dicho. Lo oye al ratico y entonces ya está respirando mejor, o sea, en unos poquitos minutos después. Pero, entonces ustedes listo, lo vamos a mandar al piso, lo organizan pues para terminar de arreglar su problema. Al rato lo llama la enfermera y le dice, doctor, yo creo que le va a tener que coger un poquito más porque está otra vez asfixiadito. Y usted lo oye, sí, efectivamente, está un poquito más asfixiado, tiene unos estertores, unos peditos ahí en el pulmón. Usted pues claro, es que es una gripa, la tiene muy fuerte, está haciendo su neumonía, vamos a mejorar esto. De pronto le pone otra dosis de beta 2 o lo deja así, ¿cierto? Y al rato lo vuelven a llamar. Doctor, el paciente está muy asfixiado. Usted está así. Venga, a ver, vamos a ver. Y tiene una buena posibilidad de que se le muera. ¿Por qué? Porque los ruidos que usted está oyendo al ratito es por edema pulmonar. O sea, le aumentó el gasto cardíaco, le puso a trabajar más el corazón y le está inundando de sangre los pulmones. Y se le muere. Así de sencillo, tiene que sacar de eso rapidito. Ahí sí que es cierto que se va a una UCI, le tiene que quitar todas esas cosas, se mete en un rollo del verano. Entonces, el bromonicotropio es una buena solución para esos pacientes. También hace los efectos, o sea, que haya en parte del simpático, porque estamos bloqueando el parasimpático, pero actúa sobre otros receptores y la acción no es tan intensa a nivel cardíaco. Entonces, podemos tratar muy bien esos pacientes. Se llama Aprovent, el nombre comercial. Yo creo que los que han sufrido de asma, de pronto alguna vez, con B de vaca. Muy bien. Entonces, es una droga muy desembaladora, como se dice. ¿Sí? Tenía la pregunta rara. Muy bien, entonces tenemos la buscapina, pero entonces piensen una cosa. Cuando ustedes usan estas drogas, los efectos colaterales no cambian, o sea, siguen siendo los mismos. O sea, usted, por ejemplo, usó la droga en esta persona para mejorar la problema pulmonar, pero el efecto cardíaco también se lo hace, y el efecto intestinal también se lo hace, ¿cierto? A todos los niveles actuales. Lo que pasa es que usamos estrategias farmacológicas para que sea más efectivo en el pulmonar. ¿Cómo? Pues simplemente le doy en el inhalador para que le funcione más directamente en los pulmones, pero igual le va a actuar en todos los otros sistemas, pero hacemos directo en el, ¿cierto? Bueno. La buscapina tiene una serie de ventajas también. Por ejemplo, cuando uno está con un daño de estómago, una diarrea bien intensa, pues está con su buen cólico, una buscapina es bendita, no solamente porque le quita el cólico, sino que le disminuye la motilidad intestinal, ¿cierto? Y quisiera que uno a veces aprovecha esos efectos secundarios para hacer, pues, para tener como ganancias. Muchos de los medicamentos que se han desarrollado en la actualidad es que vieron que un efecto colateral producía eso. El Viagra, por ejemplo, el Viagra no se iba a usar para eso, ¿cierto? Y vean que terminó. Ya actualmente están tomando Viagra para cantidades de cosas, claro que es un autónomo, pero el Viagra se está, yo creo que todo el mundo va a terminar tomando Viagra. Y no es para eso, sino para otras cosas. Muy bien, sigamos. Entonces, hay otros bloqueadores parasimpáticos que también los van a estar viendo ustedes más adelante. Volvemos al mismo cuento que mostramos ayer. Vean la estructura de la acetilcolina y vean estas drogas que tenemos acá: la succinilcolina, el bromuro del banquidonio,
el antraquidonio. Vean que la succinilcolina, ¿qué es? Dos acetilcolinas pegadas una con la otra. Así de sencillo. Estas de acá, vean, tienen partes de la molécula que imitan a la acetilcolina. ¿Para qué? Porque este es el canal nicotínico, este que hay acá, ¿cierto? Entonces, así es como se pega la acetilcolina con ese triptofano que está metido acá, acá. Entonces, aquí es donde se pega el ligando, una de las unidades alfa. O sea, a cada canal iónico se pegan dos moléculas de acetilcolina. Exactamente, entonces queda, esta es una imagen que me parece muy bonita, es una cristalografía de un canal nicotínico de esos, visto por encima y visto de lado. Bueno, aquí vemos la vista superior de este diagrama. Entonces llega la molécula de estas, se pega ahí y bloquea ese canal, nicotínico. ¿Para qué creen que se puede usar eso? Los otros son actuales a niveles de estos que vimos de acá, son muscarínicos, ¿cierto? ¿No? ¿Qué hacen? Son relajantes musculares. Entonces los que les gusta la cirugía, la anestesia, ese tipo de cosas, les va a tocar bolear de esos drogas pared todos los días. Porque para poder operar a un paciente, uno de los avances grandes que hubo en la cirugía es que hace muchos años el mejor cirujano era el que más rápido hacía el procedimiento. Yo creo que algo todavía les queda de eso a los cirujanos. Claro, los cirujanos todavía ustedes entran a una cirugía y es desesperado por hacer esa cirugía a toda carrera. No es porque tenga mal, sino que viven normalmente así. Pero antes era así porque pues se lo pegan a una sangre fría. Y usted qué prefiere, que lo corten rápido o que lo corten lento, ¿cierto? Entonces era más o menos así. El más eficiente de que lo que hace la amputación, había una gente que va a hacer amputaciones en cuestión de segundos. Pues, perdónenme, pues, pero eso es un berraco, pues, porque es que eso involucra los paquetes arteriales y arterias, organizar el muñón, y hacerlo pues en cuestión de 1, 2, 3 minutos, pues. Es una de las técnicas que me contaba. El caso es que para esos cirujanos, entonces parte del equipo quirúrgico era que conseguían unos gladiadores que cogieran al paciente y no lo dejaran mover, y lo tuvieran quietecito y no dejaran que se revolcara mucho mientras le hacían todo el procedimiento. Para eso aparecieron los relajantes musculares. Con eso nos evitamos los gladiadores. Le ponemos una dosis de eso y se queda paralizado y le podemos hacer la cirugía. Obviamente hay que hacerlo usar los otros anestésicos porque si no le va a doler mucho, pero eso es fundamental para eso. Es tan eficiente para la parálisis que dejan de respirar, porque también paraliza los músculos respiratorios, entonces se entuban. Entonces lo que hacemos es que ponemos una dosis de esto, son también en una vía media corta, y le ponemos una dosis de esto, y en cuestión de segundos, está relajado, y ahí se entubamos, y listo, ya está conectado al paciente, listo para que lo pegue. No, estos son solo para eso. Esos relajantes son distintos. Muy bien. Sigamos. Entonces, ahora sí tenemos como drogas simpáticas. Pues del sistema simpático. Y empezamos con los estimulantes alfa. Ahí le puse el pastel completo, hasta para qué se usaban, cuáles son y demás. ¿Qué hacen? Liberan noradrenalina, entonces estimulan el receptor alfa y disminuyen la intensidad del beta en el cardíaco. Y eso aumenta la presión arterial. Si ustedes estuvieron ya juiciositos mirando los libros, empezando a leer algo, mirando por ejemplo lo que les dije ayer que miraron de atropina y glutamina, o si miraron por ejemplo el de caso, encuentran que muchos de esos medicamentos ponen los receptores con un mayor que. Entonces ponen, por ejemplo, para esto le ponen alfa 1 mayor que alfa 2, alfa 2 mayor que beta 2, mayor que beta 1, y así ponen una fila con mayores que. Eso significa la afinidad que tiene esa droga por los receptores. O sea, cuando yo le doy drogas a nivel del simpático que son selectivas para un receptor, sí, tienen afinidad por ese receptor, pero no se elimina de todo la acción sobre los demás receptores. Pero para facilidad
aprende a hacerlo así. Esta droga actúa sobre tal receptor. De acuerdo a ese receptor, ya vimos en la clase de anteayer qué actividad tiene cada receptor. Y de lógica sacamos las cosas. Entonces, drogas que tenemos ahí, la epinefrina y el fenfetramina, o sea, el Efortin y el alzapén. Drogas que también van a usar mucho dentro de unos años, especialmente también en cirugía. En ginecobstetricia también se usa algo cuando se está atendiendo el parto. Entonces, ¿cuándo la usamos? Cuando hay una hipotensión arterial, cuando se le baja la presión arterial. Claro, estamos haciendo estimulación de los alfa, que acuerden que esos aumentan la presión arterial. Fácil. El Efortin, aquí lo usamos parejo atendiendo partos. ¿Por qué? Porque la mujer durante el embarazo hace un cambio en su contenido sanguíneo, aumenta la cantidad de sangre que tiene, sin embargo hay una hemodilución. ¿Por qué? Porque se prepara precisamente para el parto. En el parto se sangra y se sangra mucho, pero eso es lo normal, eso es lo esperable. Porque con la salida del bebé se da el alumbramiento, se da la salida de la placenta, y la placenta es un elemento que es vascularizado y que está pegado del útero en su parte interior, y entonces se desgarra y se rompe una cantidad de vasos muy grande. Lo que sigue después es que se va a contraer el útero y se detiene ese sangrado. Así un sangradito suave, digamos, los días siguientes, que es normal. Entonces, hay veces que en el parto sangran más de la cuenta. O sea, se demora un poco ese alumbramiento o no se contrae rápido ese útero y entonces empieza a sangrar un poquito más. Y a la hembra se le baja la presión. Claro. Obviamente tienen que tener en cuenta que no se ha ido la mano en el sangrado y pues tiene que ponerle sangre, pues obviamente tiene que estarle poniendo líquidos. Entonces una buena solución es ponerle una ampollita esta. Entonces le dicen a la enfermera, por favor me le pone una ampollita de Efortin, ahí viene ese salino y se le pone a chorro. Y listo. Ya se fue el problema, que aumentó la presión arterial. La señora le decía, ay, estoy como mareada, y al momentico ya estoy con bien, y le ponen el bebé y todo el mundo sale feliz. Obviamente, lo primero en medicina es arreglar el problema primario, a no ser que el problema secundario que está generando ese dinero pues esté ya comprometiendo la vida, pero no busca la fuente del problema, ¿cierto? Entonces, si está sangrando, arregle el problema del sangrado. Bueno, en anestesia se usa muchísimo. Los cirujanos, cuando están en anestesia, cuando están operando a alguien, entonces están felices porque están abriendo y el paciente casi no está sangrando, y entonces están felices con el anestesiólogo. Cuando de pronto el anestesiólogo los ve así demasiado contentos, dice, esto está muy raro. Y mira, y es porque está con la presión básica, entonces no está sangrando casi el paciente, entonces ahí mismo le ponen una polita de estas en los líquidos, y el cirujano queda aburrido porque le empieza a sangrar por todos lados, pero le arregla el problema. Bueno, sigamos entonces. Tenemos otros estimulantes alfa-adrenérgicos. Estos actúan entonces a nivel de las venas, de las arterias y a nivel de las venas nasales, producen contracción de esas arterias y entonces reducen el flujo y la congestión. Obviamente, pues, ¿para qué se usarán? Como descongestionantes nasales en las gripas. Tenemos la fenilefrina y la oximetazoline, o sea, la neoxinefrina y el aprin, son los nombres comerciales los que están ahí en paréntesis. Yo digo que estas son drogas muy peligrosas en las manos de una mamá. ¿Por qué? Porque yo no sé si las mamás de ustedes sean como la mía, pero quedaron con las ganas de hacer medicina y absorben todo lo que sean de medicamentos. Y entonces son preguntando, ¿y eso para qué lo usan? ¿Y te fue bien con esa droga? Y entonces llaman y ella, porque no le das tal cosa, eso funciona súper bien. Y sí, esas drogas son muy buenos descongestionantes nasales. Cuando estén en pediatría les van a decir, no lo usen en los niños. Realmente es para usarlo con mucha precaución con los niños. ¿Por qué? Porque los bebés, los niños pequeños, son muy dependientes de la respiración nasal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Está el niño o el bebé con la gripa, empezó a llorar, el niño no se duerme, son como las 10 de la noche, y así
No, eso es que tiene la naricita tapada. Venga a ver, taque, le hace una aspersión con abril y el niño descansa. Se descongestionó esa nariz, empieza a respirar rico y se duerme. Descansa todo el mundo. De pronto a las 2 de la mañana el niño otra vez llorando, con la naricita tapada, llega, no, se le vuelve a tapar la nariz, venga, otra vez, saque, y le vuelve a hacer otro spray con abril. Se demora un poquito más, pero otra vez, y todo el mundo va a descansar. Por ahí a las 2 o 3 de la mañana el niño ya está asfixiado, medio llorando porque a veces las puede. ¿Por qué? Porque estas drogas tienen lo que se llama un efecto de rebote. Entonces, inicialmente lo descongestiona, pero después, si lo usa más, lo termina congestionando más, le inflama la mucosa y va a estar más tapado. Y entonces le toca a usted recibirlo ya en urgencias, viendo a ver cómo hace respirar a ese pobre niño. Y entonces ya no durmieron ni el papá, ni la mamá, ni el niño, ni los médicos. Entonces, no, y es peligroso, o sea, una buena obstrucción nasal puede matar a un niño. Entonces, y después se droga, pero ya saben que se usa. Los ingleses, por ejemplo, no tienen sus protocolos de tratamiento y así, pero úsenlo con precaución. ¿Ya? No lo usen en niños pequeños. Sigamos. Entonces, tenemos otros estimulantes alfa adrenérgicos. De estos, pues estoy seguro que ustedes los han usado. Se usan para la gripa. ¿Por qué? Porque hacen ese mismo acción vasoconstrictora y además entonces son descongestionantes, entonces lo mezclan con analgésicos, antihistamínicos y no lo dan en la pastillita. Cuando ustedes tengan gripa, les digan, tómense un Listan Ultra, tómense una Descongel, una cosa de esas, miren qué drogas tienen. Con frecuencia tiene un estimulante alfa, hay un mezclado, tiene 3 drogas. Ustedes se pueden ver y tiene ahí metido acetaminofén, tiene un antihistamínico tipo loratadina, el mezclado, y tiene un estimulante alfa. En esto hay un problema. ¿Qué problema hay? Bueno, entonces eso le arregla problemas de su rinorrea, rinitis, pues, y las otras que se usan para mejorar los síntomas, ¿cierto? No para curarlas, sino para mejorar los síntomas. Pero entonces, resulta que el estimulante alfa que se usaba era uno derivado de las anfetaminas y generó un problema muy grave, y es que si yo soy una persona que trafico con drogas, que hago ese tipo de cosas, pues yo, vendo metanfetaminas, mando a alguien a una discoteca a repartir pastillitas ahí para que estén bailando y brincando toda la noche. Pues una forma es que no me pongo a hacer todo el proceso, comprar los precursores ni nada de eso como en esta película hay, sino que voy a una farmacia y compro todas las pastillas que tengan para gripar. Desbarato las capsulitas, las vuelvo polvo y separo los componentes. Y ahí ya tengo, listo, una separación química que no es muy complicada. Tengo el polvito ahí de derivado de metamina ahí, lo porciono en pastillitas y me hago un billete. Así es como estuvieron funcionando muchos traficantes de droga en buen tiempo. Entonces los gobiernos empezaron a poner peregrine a las casas farmacéuticas y les hicieron retirar todas esas drogas del mercado y las sacaron nuevamente con uno que no tuviera sus efectos. No. Muy bien. Creo que por ahí de pronto queda una que otra pastillita, pues que si tienen una cosa de esas. Otro aspecto es que si por alguna razón ustedes se van a meter en la parte de deportólogos o les toca atender deportistas o cosas así, pilas con todos estos medicamentos. Les da dopaje positivo, obvio. Se está haciendo una estimulación del simpático. Toda droga que usted le haga una estimulación del simpático o un bloqueo del parasimpático le va a aumentar el rendimiento físico a ese paciente. Entonces, llega, le va súper bien la competencia el otro día y por dopaje se le quita la medalla. Entonces, todas esas drogas están prohibidas o están controladas para deportistas cuando están en competencias.
Ahora van a ver en las Olimpiadas que más de uno va a caer por eso. Porque es que estaba con una gripa y le dieron una pastilla para la gripa y dio positivo de interfaz. Eso le pasó a esta ciclista que tenía. Pero luego se la devolvieron. Sí. Le dieron una para una migraña que actúa a nivel de simpático y dio positivo a la dopaje. Muy bien, sigamos. Entonces, tenemos esta que está en el taller. No les voy a decir mucho de esta porque espero que la consulten muy bien, pero es un caso bien extraño. Si ya la empezaron a buscar, esta droga es un nombre comercial de Caprapesan. Caprapesan, así es el nombre comercial. La usamos mucho en nuestro medio. Es una muy buena droga para que se usáramos. Es un estimulante simpático para bajar la presión arterial. Eso, esa misma cara pone uno, como así, si estoy estimulando el simpático, ¿cómo voy a bajar la presión arterial? Eso como que va en contra de todas las leyes que hemos estado diciendo. Pero yo tengo una pregunta para los anteriores. Sí. ¿Por qué si son estimulantes del simpático Sí. producen sueño? Pues la mayoría. Produce el sueño, no, lo que más se queja no es tanto del sueño. Generalmente el sueño no es por la estimulación del simpático, sino que es secundario al cambio físico que sufre al aliviar este tipo de síntomas. Pero la queja que uno se encuentra muy frecuentemente es que tomó una pastilla para la gripe y que le dio taquicardia. Eso es por ese efecto. Es un efecto secundario que es relativamente común. ¿Sí? Caprapesan. Entonces, ¿por qué hará ese efecto de bajar la presión arterial? Si estoy estimulando el agua. Pues bajo esa duda para mañana en el taller. Pero es una de esas drogas que hacen como las cosas al revés. El secreto está en el sitio donde actúa. ¿Cierto? Bueno, entonces hablamos de eso. Pero es una de las poquitas drogas que hacen ese efecto, que tienen estimulantes del simpático y bajan la presión arterial. Normalmente lo que son bajar la presión son bloqueadores del simpático. Muy bien, sigamos entonces. Tenemos entonces los estimulantes beta-adrenérgicos. Pueden ser estimulantes beta 1 o beta 2. Tiene parte en ese sentido, pero más que todo es otra razón por la que hace ese efecto. Muy bien. Entonces, obviamente podemos tener estimulantes beta 1, beta 2 o beta 1, beta 2. Podemos estimular los dos. Entonces, en el beta 1, pues ya habíamos hablado de los efectos de ese receptor. Produce entonces incremento de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la velocidad de la conducción auriculovesicular, el automatismo cardíaco y la liberación de la arritmia y la lipólisis. Los beta 2 entonces provocan la relajación del músculo lisobronquial, estimulan la motilidad ciliar. De esa ciliar estamos hablando de los bronquios en el pulmonar, por eso es que es muy buena para las cosas asmáticas y demás. Relaja el músculo uterino y produce una vasodilatación periférica. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, no sigamos todavía. Fíjense que ahí se presenta un fenómeno bien interesante. Y es que tienen como acciones conjuntas algunos de ellos. Vamos a ver enseguida las medicaciones que no hay una actividad interesante en ese sentido. Por el tipo de receptor, porque es que es con respecto al beta 2, es el único receptor a nivel simpático que logra hacer eso, porque es que se acuerdan que ayer les decía que el mecanismo por cómo actúan son proteínas dependientes de segundo mensajero, son receptores que son mediados por segundo mensajero. Ese artículo es importante porque están empezando a aparecer medicamentos que
que no actúan como esto sobre el receptor, así, sino que actúan sobre los mensajeros, que son principalmente proteínas G. Entonces, un segundo mensajero, el mensaje que puede mandar puede ser muy diferente, y eso es lo que pasa en estos receptores. En estos receptores, el segundo mensajero, o sea, se estimula ese receptor y a ese receptor es específico de determinados mensajeros. Y ese va y manda la señal específicamente a otros proteínas que generan esa respuesta. ¿Cierto? O sea, hay una especificidad de la respuesta en ese sentido. Pero como les digo, aunque la respuesta sea específica, lo que no son específicos son los medicamentos. Tienen más afinidad por cierto receptor, pero actúan igual sobre los otros. Entonces, para eso se manejan lo que se llaman las ventanas terapéuticas y se manejan otros principios de farmacología que no sé si ustedes ya lo vieron, en el cual la concentración del fármaco es importante. O sea, esa es la ventana terapéutica. Cuando usted le dicen, usted va a usar este medicamento de 50 miligramos hasta 200. Si se pasa de ahí, los efectos que usted busca no probablemente no van a ser así. Muy bien, entonces sigamos ya con estos. Entonces, en los beta tenemos estos que están, el salbutamol, la terbutalamina, el menoterol, ¿cierto? El Ventilam, Bricanin, Vertec, son los nombres comerciales. Obviamente, son estimulantes beta, entonces los usamos para el asma, cuando hay un producto de asma agudo, y también en la amenaza de parto prematuro. Vean que cuando es interesante. ¿Por qué? Porque acabé de mostrarles que los beta 2 hacen un efecto de relajación del músculo uterino. Entonces, van a ver cuando estén en obstetricia que eso solamente funciona cuando ya el embarazo va en cierto punto. O sea, cuando el embarazo apenas está empezando, no sirve. Tienen que ya tener más de la mitad del embarazo para que eso sirva. Si un bebé se viene pues tiene 24, 28 semanas, 26 semanas y van a ser, las posibilidades de vida de ese bebé son muy bajas. Es casi seguro de que se va a morir. Entonces, el mejor sitio para un bebé es estar dentro de la mamá hasta que cumpla el tiempo. Que tenga más de 34, 36 semanas idealmente. Más de eso. Ya después de 36 semanas, no, la mamá y todos empezamos a descansar un poquito porque ya apenas es un problema. Pero entonces, cuando empiezan con el parto, con la amenaza de parto prematuro, ya cambiaron un poquito los protocolos y no son los de primera elección. Pero hasta hace poco eran los medicamentos de primera elección. Entonces, la mamá está con amenaza de parto prematuro, empiezan, y entonces uno dice, tome, le manda uno Bricanin, así de sencillo. En pastillitas empieza a tomar todos los días de eso. Y dice, entonces, ¿qué me mandaban eso para el alma? También va a quedar respirando muy bueno. ¿Cierto? Y le va a bajar el pelo. ¿Cierto? Muy bien. Aquí hay una cosa, y es que estos medicamentos los van a usar como pampas de sangre. La consulta médica manda uno de esto ahí. Cuando está uno en urgencias, dependiendo del clima del pueblo que le toque a uno, pero en general, si es de tierra caliente, por el polvero que hay en esos pueblos, si es de tierra fría, el frío les ayuda a que hagan broncoespasmos. Entonces, en casi todos los sitios, en los hospitales, en urgencias, tienen un sitio destinado a los asmáticos. Dicen, ese muro es el de los asmáticos. Usted llega, apenas está conociendo el hospital, ahí está. Y es un montón de sillitas ahí, con tanques de oxígeno, nebulizadores, ahí filaditos. Entonces a usted le llega la mamá con el niño, con la niña, y el niño, y entonces usted lo escucha, efectivamente, tiene un broncoespasmo, y listo. Vamos a hacerle una nebulización, cualquiera de estos, Bricanin, salbutamol, el que quiera. Y entonces lo sientan en una de esas sillitas, en una enfermedad, dan unas goticas ahí, y le ponen la mascarita, y empieza, y al ratico empieza a respirar bien. ¿Qué problema les puede aparecer a ustedes? ¿Cuál complicación es frecuente en estos casos? ¿Qué creen ustedes? Claro, la taquicardia. Pilas con eso. Si el niño está taquicárdico, no le hagan eso. No le echen esa bromita. ¿Por qué? Porque lo va a poner más taquicárdico. Le puede generar una arritmia y va a tener un angelito en el cielo y unos papás muy bravos.
Entonces, pilas con eso. Una de las cosas que uno hace cuando tiene ese murito de los asmáticos es que la enfermera esa ya está respirando mucho mejor, pero usted va, le oye los pulmones y le toma la frecuencia cardíaca, le escucha ese corazón, porque se le puede ir la mano y lo despacha. Así de sencillo. Entonces, si está taquicárdico, no le ponga eso. ¿Cuánto es taquicardia? Que dependerá. Generalmente pues usamos más de 120, consideramos taquicardia, pues hay niños que con 120 es la frecuencia cardíaca normal, muy pequeños, bebés, pues. Pero entonces hay que estar pilas con esa frecuencia cardíaca. ¿Ya? Es una complicación muy frecuente. Todos los que usan esos inhaladores, esas cosas, uno les toma el pulso y lo tienen aceleradito. Eso no es lo normal, lo que uno espera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sigamos con otro. Tenemos entonces estimulantes alfa y beta adrenérgicos. Estos no los perdono para el examen. Son de las mismas drogas por el estilo de la atropina. Igual si digan, miren en el humanigma o miren bien en los libros de caso, y miren que tiene lo que les decía, que un mayor que beta 1 mayor que beta 2, beta 2 mayor que beta 1, así. Tienen un orden de acción de los receptores. Bueno, son drogas que están en el carrito del vago. O sea, son drogas que las tenemos que tener aquí en la cabeza. Que cuando usted la tiene que usar no le da tiempo para ir a buscar en el libro a ver cómo es qué pasa o qué problema puedo tener. No, usted la tiene que saber. ¿Ya? Piensa que en realidad no son muchas drogas las que uno tiene que tener así en la cabeza, la verdad, son unas poquitas, pero las que las tiene que saber y sabérselas bien, porque es que es un momento y una persona está en un paro cardiorrespiratorio, usted tiene que saber qué voy a hacer con eso en ese momento, ¿cierto? Claro, lo que tiene que hacer es ya, el tiempo cuenta. Tenemos entonces la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina. En el puse que la noradrenalina está prohibida, en algunos países está prohibida. ¿Por qué? Porque hace una vasoconstricción tan severa que puede hacer necrosis de los tejidos cuando usted se la inyecta. Entonces, en algunas partes no la usan. La dobutamina, sí. Aquí se ha controlado el uso, pero se usa. Y realmente yo creo que es bueno que se use porque trae unos beneficios. A veces que uno se le limita con esto de los medicamentos y es muy útil. Bueno, la dobutamina la van a encontrar en muchos libros que no la tienen aquí incluidas en los estimulantes de alfa, sino que se los ponen en los beta. Porque tiene una predilección por receptores beta, pero igual actúa sobre los demás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el caso de la adrenalina, que es una de las que más usamos, es un estimulante beta, pero o sea, cuando se hace la estimulación beta, entonces una produce una broncohidratación, aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, el gasto cardíaco, la velocidad de conducción, aumenta el flujo renal, buenísima para reanimar a alguien, ¿sí o no? Pero además tiene muchos otros usos. Son drogas que solamente se usan en el servicio de urgencia o en una unidad de cuidados intensivos. Eso de que me lleve una bolita que la puedo necesitar en el paseo, eso es cuento, pero, o sea, o en cartón. Porque es que para uno usar esas medicaciones debe tener al paciente monitorizado. O sea, lo tiene que tener con un televisorcito que le está marcando los signos vitales, el electrocardiograma, todas esas funciones. Lo tiene que tener vigilado. Sí, que me hace preguntar. Oye, pero en los casos de anafilaxia por ejemplo picaduras de ave, Claro, sí señor. que están en un paseo. Sí, pero usted la usa, es cuando está en el hospital, no allá en el paseo. Y si da tiempo para... Usted lo recibe en las urgencias para aplicarse, es más, es una de las principales utilidades es eso, ¿cierto? Pero en un paseo usted corre mucho riesgo porque usted no tiene ni idea cómo está funcionando ese corazón y corre el riesgo de meterle esa droga y empeorar la situación. Entonces, cuando a alguien lo pica un insecto, por ejemplo, un escorpión, que es de los que le llegan a uno
que se ponen así como mariquitos o que son alérgicos y lo que tienen ganas africanizadas o cosas así, lo que tienen que hacer es correr con ese paciente al hospital. ¿Ya? A uno le toca de pronto que hay un accidente y empieza todo el mundo, sálvelo, doctor, vea, haga algo. Y uno, ¿qué puedo hacer? O sea, estoy en medio de la calle, présteme el suelo, pues, y la noticia yo le pongo bien, pues, no tiene nada. A duras penas, uno lo inmoviliza, le pone, le hace compresión para que no sangre, pero digo, una pieza de un hospital, o sea, uno en esos sitios, uno no va a hacer una cirugía en la mitad de la calle, ¿cierto? Bueno, ha habido historias, pero normalmente uno no hace esas cosas. Muy bien. Entonces, drogas que se usan en monitoreo, en una unidad de cuidados intensivos, en un servicio de urgencias. ¿Por qué es tan costoso una unidad de cuidados intensivos y son tan poquitas? Porque la unidad de cuidados intensivos, todos los pacientes son monitoreados. O sea, usted entra a una UCI y todos los pacientes están en la cama, están invadidos, o sea, tienen sondas por todos lados, tienen un televisor que uno no, tiene como 3 ahí que les están marcando absolutamente toda la información posible. Y no solo eso, sino que tienen un especialista, un intensivista, un anestesiólogo, o a veces a ustedes cuando están rotando por allá, pero ustedes están vigilados, por ejemplo, tienen un supervisor ahí, que está pendiente todo el tiempo al lado del paciente. O sea, uno en una UCI ya asigna 5 pacientes más o menos. Usted tiene todos 5 pacientes para ver durante 12 horas. Y además le entregan el turno. Entonces usted llega y le entrega el comando, le entrega con pelos y señales, usted está todo el tiempo así mirando los 5 pacientes. Llega, mira este, y ahí mismo nota que este, y esto está, termina con este y está llamando a ver cómo van los exámenes. Uno en la UCI no para. Está llamando a diga los resultados del examen. Se los dio hace una hora, uno ya está acusando que es que no ha salido, a ver, es inmediato. Entonces una UCI vale varios millones de pesos cada día. Hace unos años, yo no sé cuánto estarán ahora, pero era alrededor de 5 millones de pesos al día. Entonces caer en una UCI 10 días sale carísimo, ¿cierto? Entonces, por eso los hospitales primero no tienen muchas camas para UCI y segundo, las cuidan muy bien a quien se las dan, porque hay unas EPS que no pagan. Entonces, la que paga te guarda la camita. Entonces las camas, uno va al hospital y está en la UCI y no tenemos cama, y uno le da 2 camas ahí vacías, y uno no, así que no tenemos cama, no es que están reservadas y que va a venir otro paciente, así es. O sea, eso las piden durante la semana. Hay una deficiencia de camas de UCI, pero bueno, una asignación por la farmacia. Entonces, ese efecto beta 2 produce todo el vasodilatación, aumenta el flujo del músculo estriado, aumenta el sistólico, disminuye la diastólica, también tiene un efecto que produce gluconeolisis, reducción de la recaptación tisular de la glucosa, aumento de la hipófisis, relajación uterina, estimulación alfa, entonces la estimulación alfa, que ya es a dosis más altas, entonces produce contracción de vasos en piel, glucosas y bicicletas. Obviamente, ¿para qué las usamos? Bueno, pues para agudo, que es una buena alternativa también, para reacciones alérgicas, como decíamos ahora, asistolia, o sea, en la reanimación cardiopulmonar, glaucoma crónico también se puede usar, ángulo abierto, y prolongación de anestésicos. Hay cosas raras. Y hay cosas que empieza uno a deducir viendo esos efectos. Primero, siempre que vayan a usar una droga de estas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dovitamina, siempre, pero siempre la van a usar diluida. Nunca la apliquen directa. ¿Ya? No falta que la aplique. Porque si usted la llega a aplicar directa, se va haciendo necrosis por todas esas arterias y por todas esas venas y hace un daño el hermano. Entonces, no importa que la vaya a usar intracardíaca, por el tubo traqueal, siempre diluida. Entonces, la enfermera en el carrito de paros, cuando hay el paro,
lo que está haciendo como loca es rompiendo ampollas y diluyéndolas, montándolas en las jeringas. La diluye normalmente 1 en 10. Coge 9 centímetros de salina, la ampolla viene normalmente de 1 mililitro y saca el mililitro de adrenalina y listo. Usted lo puede siempre en una reanimación cardiopulmonar se usa parenteral, o sea, intravenosa, intracardíaca, o sea, se la inyecta. O si no ha logrado poner ninguna vena porque el paciente está chocado y es muy difícil, o el tubo de traqueal endotraqueal, así se lo mete a los bronquios. ¿Cierto? Muy bien. Tiene otros aspectos interesantes. La vida media de estas drogas es muy corta. Estamos hablando de unos poquitos minutos. Eso lo van a mirar ahí para atrás también. Entonces, tiene una vida media aproximadamente de 3 minutos a 5 minutos. Entonces, cuando usted está haciendo la reanimación, le dice la enfermera, póngale una cola de adrenalina, y usted está ahí como loco dándole masaje o haciendo de la respiración, con el ampú, o sea, y usted pide ayuda pues, para que otros le ayuden a hacer eso. Y ya va unos minuticos, y uno dice, a ver, miremos cómo está esto. Y entonces empieza a mirar los monitores, y para ver si arrancó, ¿cierto? Y usted ya lleva por ahí 3 minutos dándole y no oye como una respuesta, métale otra porra, así, ¿cierto? Entonces, es un tiempo de vida corto. Bueno, otro aspecto, con eso que ustedes ven ahí, en qué pacientes hay que tener mucho cuidado con estas drogas. Sí, o sea, si está taquicárdico no tiene como mucha razón por favor. En los diabéticos, sí señor, en los diabéticos, póngale ojo porque vean lo que hace a nivel de la diabetes. Produce glucogenólisis, o sea, aumenta la producción de glucosa, reduce la captación tisular de glucosa. Y habíamos visto que en esos, uno de los mecanismos de estos receptores es a nivel de la insulina, de reducción de insulina. Entonces, si es diabético, le va a disparar esa glicemia, ¿cierto? Entonces, le dicen no que no lo use, sino que tenga precaución con eso, porque es que cuando está con paro cardiorrespiratorio, pues los primeros ponen la función del corazón. Pero cuando llegan estos pacientes, una de las cosas que uno primero hace, pues cuando ya lo logró sacar del paro, pues lo siguiente es mandarlo para una UCI porque tiene riesgo de que lo vuelva a hacer, ¿cierto? Y lo otro es que si es diabético, usted le quita todas las pastillas para la diabetes y le pone un esquema de insulina. Y entonces usted le pone, listo, le van a estar haciendo glicemia por estrometro, o sea, le van a estar midiendo la glicemia cada 6 horas, cada que usted considere que es requerido. Y si tiene la glicemia en tanto, le pone tanto, o sea, le pone un esquema de insulina a estos pacientes. Entonces, con precaución con los diabéticos. Sí, que me hacen ¿Qué es glaucoma crónico de es la mañana. Entonces, glaucoma es un defecto, el aumento de la presión intraocular del ojo. Entonces, hay distintos tipos de glaucoma. Los más comunes de los que hablamos son de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Mañana vamos a hablar un poquito de eso para el concepto. ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta y ya vamos para eso. Pero antes de mirar eso, ¿cuál otro paciente creen ustedes que puede haber problemas ahí? ¿Quién? No tanto hipertensión. No tanto en la embarazada. Uno que no tenga visiones. ¿Qué tipo de enfermedad vascular? ¿Qué tengas que? Más o menos. ¿No? Las personas con control de su No. Aneurismas es uno de ellos, pero hay otro, ya lo que hace acá, que está entre paréntesis, aumenta la sistólica y disminuye la diastólica. Eso se llama una presión diferencial alta, ¿cierto? Normalmente, pues, manejamos presiones de como de 120-80, pero ustedes encuentran personas que tienen una presión de 140-70, 160, 180, 80. O sea, se aumenta mucho la sistólica, que pueda estar indicando una persona que tiene una presión así. Un problema cardíaco de qué tipo. ¿Pero de qué tipo? No.
choclo. ¿Quién es el que hace que esa válvula, o sea, que da esas cifras de presión arterial a nivel sistólico? ¿O no han visto eso todavía? Ah, bueno. Entonces, no, pero de pronto hay alguien que haya leído algo ya de este tema en un libro de farmacología. Pero bueno, entonces cuando hay una insuficiencia de la válvula aórtica, cuando ustedes le tomen la presión arterial a alguien y encuentren con esas diferencias en la presión, pues realmente eso uno lo debe hacer con todos los pacientes, pero actualmente como los médicos tienen el tiempo así como contrarreloj para ver un paciente, muchas veces ni lo examinan menos que bien. Claro, examinan muy mal. Y además, pues manejamos como cierto pudor y cierta cosa para hacerle quitar la ropa a la gente, y entonces le chequeamos el corazón por encima de la ropa y así. Pero entonces cuando tengan unas presiones así, oigan ese corazón y óigalo bien, porque hay una buena posibilidad de que le esté fallando la válvula aórtica. ¿Listo? Si hay una insuficiencia aórtica, estas drogas la van a empeorar. Lo que decía es la parte de verdad, o sea, le aumenta la falla cardíaca y lo puede despachar. O sea, ahí sí facilita le da edema auricular. ¿No? Entonces, ojo con los pacientes con insuficiencia aórtica. Bueno, lo que tú preguntabas de la prolongación del anestésico es anestésicos locales, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que ustedes van a hacer mucho cuando estén en urgencias es como decimos vulgarmente, tirar broche, o sea, hacer suturas. Pues la gente se aporrea de muchas formas, hay que hacer una suturita para arreglar las heridas. Cuando ustedes van a hacer una sutura, entonces la enfermera les va a preguntar inmediatamente a ustedes, pues obviamente necesitan anestésico local para poder suturar. El mejor, pues, lo que usamos en nuestro caso es silocaína, nombre comercial, lidocaína, ¿cierto? Bueno, entonces la enfermera le va a preguntar, ¿lo quiere con epinefrina o sin epinefrina? Epinefrina es adrenalina, o sea, ¿quiere la citocaína con adrenalina o sin adrenalina? Y entonces usted dice, pásenmela con adrenalina. Y entonces usted dice, bueno, la siguiente pregunta de la enfermera es, ¿al 1 o al 2%? Porque la citocaína puede aproximadamente dos concentraciones, la preferida a cualquiera de las dos. Entonces hace un efecto muy bacán, y es que usted carga su jeringa y le empieza a inyectar el anestésico en la herida a ese paciente, pues para poder suturar, y al tener adrenalina hace una vasoconstricción de esos vasos, deja de sangrar y se ve muy bonita ya los bordes de la herida y le facilita a usted muchísimo la sutura. Como dice la señora, le va a quedar una sutura divina. Además, al hacer la vasoconstricción, va a prolongar el efecto anestésico de la silocaína. Hay unos casos donde está contraindicada. ¿Sí? Exactamente. Entonces, nunca vayan a usar silocaína con adrenalina en las porciones acras del cuerpo. Las porciones acras del cuerpo son los dedos, cuentan también los dedos de los pies, dedos de manos y pies, orejas, nariz, ¿cierto? Nunca las van a usar ahí. ¿Por qué? Porque hacen una vasoconstricción y esas estructuras son distales, reciben la irrigación solamente de una parte, le hace necrosis, le quedó muy bonita la sutura, pero después le llega para que usted le corte el dedo, o para que le corte el pedazo de oreja, le van a quedar diciendo pocillo y se va a cortar el sutura. ¿Ya? Entonces, es muy bueno, funciona excelente para las suturas. Cuando ustedes la usan, van a dar gracias a Dios por esa mezcla, porque se facilita enormemente la sutura. Da una sutura y eso es un día de esa sangre aburrido, pues, porque no le deja ver, y eso es buenísimo y queda muy bonita las suturas. Ya saben eso. Muy bien. Entonces, obviamente, si las tengo ahí en Italia, no las perdono.
muchachos, estas drogas tienen que saber muy bien, no solamente lo que les estoy diciendo acá. Miren todo con respecto a esos medicamentos, las vanosas de urgencia, en las UCI, eso todos los días casi que con todos los pacientes. A los pacientes les vendemos dopamina, dobutamina, todo eso, paremos porque es con lo que logramos hacer que ese paciente siga vivo. ¿Listo? Muy bien. Ve ahí la adrenalina. Nombre comercial de epinefrina, estimulante adrenérgico alfa beta. Con esto ocurre una cosa muy interesante con estos medicamentos, que ya se los he dicho. Cuando la dosis es relativamente baja, tiene un efecto especialmente beta. Si aumentamos la dosis, tiene un efecto alfa. Entonces, con la adrenalina, si estamos en dosis como esta, vean cómo está dada la dosis, en miligramos por kilogramo minuto, porque es que se la estamos dando una infusión, creo que en un gotero. Cuando son dosis así bajitas, entonces tenemos los efectos beta, la broncodilatación, el aumento de la frecuencia, la fuerza, el gasto cardíaco, la velocidad, el aumento del coronario, el aumento de la presión, eso. Si aumentamos la concentración, pasamos a unos efectos alfa. Y entonces es cuando el paciente le está poniendo pálido, ¿cierto? Y tiene los efectos a nivel visceral. Entonces ustedes cuando están en la UCI o cuando están en un paciente en urgencias y lo tienen con un goteo o con una infusión de estas, ustedes están vigilando cuál efecto está predominando, si el alfa o el beta, para determinar si le aumentan o le disminuyen el goteo. ¿Sí o qué? Básico, elemental, básico. Muy bien. Este es ventilar beta 2, eso lo estoy hablando ahorita, es el estimulante específico beta 2. El bilcanil, otro beta 2, también ya lo hablamos ahorita. La dopamina es también bien interesante. Vean, la dopamina no solamente actúa sobre los receptores alfa y beta, hay receptores dopaminérgicos para dopamina, están de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Cuando usamos dosis bajitas de dopamina en infusión, entonces estamos estimulando los receptores de dopa 1 y dopa 2, o de 1 de 2. Si aumentamos la dosis, pasamos a efectos beta, los que ya vimos. Y si pasamos más todavía, estamos con efectos alfa. O sea, concentraciones por debajo de 2 microgramos kilogramo minuto, logramos efectos dopa. De 2 a 5, efectos beta. Por encima de 10, efectos alfa. Los efectos dopa es a nivel de la filtración glomerular. Aumenta la filtración, sí. Tanto para la dopamina como para la adrenalina, cuando hay altas concentraciones no estaría incluyendo los otros efectos. Claro, pero va a predominar el efecto para el receptor que está actuando esas concentraciones. Para el paciente tenemos que revisar las dosis. Sí. Ay, bro. Hágale mío, hágalo mañana. Claro, Hágalo si mañana. ustedes le van a poner a un paciente una droga de esta, ustedes tienen que saber qué dosis le van a poner. Sí. Pero para que estamos cuidados. Muy bien. Me había dado cuenta. Esto tiene un papel muy importante sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Porque, como les dije ahora, el paciente lo tiene monitorizado hasta más no poder. Y a los 2 días, no, marica. Hace concentraciones, bueno, concentraciones. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando ustedes tienen ese paciente en la UCI? Entonces te están limitando no solamente la presión arterial, la presión venosa, la saturación de oxígeno, la presión de la arteria pulmonar, no solamente todas esas cosas, sino que un aspecto muy importante es la diuresis. Todos esos pacientes en la UCI están con una sonda vesical y tienen una bolsita pegada ahí en la cama que se llama un cistoflo donde va la orina. Ese cistoflo, esa bolsita, tiene unos niveles que le dice a uno el volumen. Y usted está pendiente para determinar cuánto está orinando por hora. O sea, es que en la UCI usted está alrededor, está pendiente ahí de lo que está pasando al momento. Entonces, cuando usted ve que la diuresis está bajita,
está metiéndose en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque ese paciente, si está en la UCI, es porque tiene un problema grave. O sea, nadie lo meten a la UCI si no está mal. Eso de que está muy bien, está en la UCI, eso es cuento. El que está en una UCI es porque está grave, porque lo tiene que tener vigilado, porque puede morir en cualquier momento. Entonces, usted vigila esa diuresis y si se baja la diuresis, está entrando en un problema muy grave, y es que está probablemente entrando en insuficiencia renal. Si hace una insuficiencia renal, se combinan varios sistemas que están afectados a este paciente. Póngale el problema cardíaco, súmele a eso de pronto uno pulmonar, más el renal, está aumentando enormemente las posibilidades de que el paciente muera. Entonces uno lo último que busca cuando está en una UCI es que al paciente se le complique un sistema más. Usted está obligando a que esos que tengo ahí se recuperen un poquito para poderlos sacar de allá. Entonces, usted vigila la diuresis. Si se le está yendo la mano y pasa a efectos alfa, hace una vasoconstricción a nivel renal y le empeora la insuficiencia renal. Así de sencillo. Entonces uno está, por eso le digo, uno está pendiente en ese paciente si está predominando los efectos alfa, beta o de qué tipo. Entonces con la dopamina es muy bueno porque se le puede bajar el nivel y se le entra a unos niveles dopa y le aumenta la concentración glomerular y le puede mejorar un poquito esa función renal. De todas formas, usted le va a meter diuréticos, le va a meter a otras cosas para llegar el problema, muchachos. Muy bien. Así es como funcionan estos neurotransmisores. La adrenalina tiene su receptor, es lo que habíamos dicho, antes, se pega, es el ligando, activa una proteína G, esa proteína lleva a una adenosina, lo desea en el cíclico y da una señal para generar la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Como les dije, actualmente están surgiendo tratamientos que están dirigidos ya a las proteínas G, pues los adelantos en biología molecular han permitido hacer ya explorar otras cosas. Vamos entonces para bloqueadores adrenérgicos. Como habíamos dicho, pueden ser selectivos de alfa o de beta. Y empecemos entonces con el plazocin. Yo creo que también se los puse ahí en el taller. Sí, ahí está. Plazocin, algunas partes sabe como plazocin, nombre comercial Minipress, me imagino que ya lo usaron para el taller. Ahora me toca comprar el doctor, todo el espacio, ¿cómo? Me voy a comprar el Yo creí que todos teníamos eso. al hermano de la otra, es que sí, para que Listo. Entonces, esta droguita, pues para que se usara con semejante nombre, para la hipertensión arterial, ¿sí o no? Está bloqueando los alfa, específicamente los alfa 1. Buenísimo para bajar la presión arterial. Es un hipotensor potente. Viene en tabletas de 1 y de 2 miligramos. Es una de esas drogas que cuando usted tiene un paciente hipertenso que no le ha logrado bajar la presión, que le ha destinado varias drogas para bajar la presión y no le ha funcionado, le da una de estas. Eso es bendito. Muy potente. Por eso es que no se lo mandamos a correr así de primera opción. Se usa para pacientes que dan brega a bajar la presión arterial, que usan un grupo de drogas, así que son duritos pues, a la presión. Hagamos eso. ¿Ya? Muy buen hipotensor. Muy bien. Bueno, actualmente en medicina hay algo que me parece bueno y malo. ¿En qué sentido? Que actualmente funcionamos es con protocolos terapéuticos. Entonces, en la actualidad, las guías o guías médicas para el tratamiento, actualmente en las guías médicas, la droga inicial no es una de estas drogas de autónomo,
sino que generalmente empezamos con un diurético, tipo hidroclorothiazida, de ese tipo, ¿cierto? Después de así sigue este tipo de medicamentos. Pero entonces depende también del paciente. Si el paciente tiene ciertas patologías asociadas, entonces hay otros que están mejor indicados que enseguida los vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos este que es la ergotamina. También es un bloqueador del elenco alfa. ¿Para qué se usará la ergotamina? ¿Qué efecto hará la ergotamina? Si es un bloqueador alfa. Es un bloqueador alfa. ¿Qué efecto hará? Vasodilatación, sí señor. Tiene más acción alfa 1, pero es alfa 1 y alfa 2. Bueno, ¿para qué servirá la ergotamina? Estoy seguro de que más de uno acá, especialmente mujeres, ha tomado de eso. Porque digo mujeres porque esa patología es más común en mujeres, pero también han tomado hombres. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y no es un problema ginecológico. Migraña, sí señora. Lo usamos, es de primera elección para la migraña. Viene en tabletas de 1 miligramo. Entonces, pues, cuando la persona está iniciando la crisis, empezamos con 2 miligramos. Si en cuestión de media hora, 1 hora no ha bajado el dolor, pues entonces le mandamos otra pastilla, 1 miligramo. Y estamos así repitiendo de a miligramo cada hora, cada media hora, para bajar, para quitar el dolor. Si ya lleva 6 tabletas en un día, o sea 6 miligramos, y no se le ha quitado, no le siga dando. Ya le toca aguantársela. O usar otra droga. Entonces, máximo hasta 6 miligramos, porque ya empiezan los efectos adversos. Bien, así como la ergotamina. Hay unos derivados de ella que vienen como un café arbor, derivado de ella. Es una droga muy usada para migraña en la crisis aguda, porque es el tratamiento profiláctico y de prevención. Profiláctico no, es para la crisis. Pues hombre, ese caso no me ha tocado, la verdad no sé. Pero la indicación no es profiláctica. Hay otras drogas que son profilácticas para la migraña. Esta es para la crisis aguda. ¿Ya? Entonces hace una vasodilatación a nivel de los vasos cerebrales. La migraña en muchos casos se ha asociado con problemas vasculares a nivel cerebral. Entonces es una muy buena droga para el tratamiento de la migraña y es de primera elección. Y decir que todas estas drogas sirven para todo. Pues, hemos recorrido cuánta enfermedad le puede dar a uno. Cuando ustedes tienen diarrea y toman gamotil, eso es de autónomo también. ¿Cierto? Muy bien. Tenemos esta otra, la reserpina. Por la se me acabó el tiempo. Viene también de una plantica. Pero bueno, ya que acabamos esto de también actúa sobre el simpático y el nivel de la bloquea receptores alfa. Esta droga la estuvieron usando los europeos y demás para tratamientos psiquiátricos. Para que vean, hasta para psiquiatría sirve esta cosa. Actualmente pues ya no es muy usada, pero se usó para control de presión arterial y también para tratamientos psiquiátricos. Algunas de las drogas psiquiátricas son de autónomo, para que veamos, está vendido hasta en la pomada, pues. Yo creo que no hay ninguna sola especialidad en medicina que se libre de estos fármacos. Muy bien. Tenemos entonces bloqueadores beta. Yo le digo a estos los olores. Pero panolol, nadolol, timolol, metoprolol, atenolol, indolol, esmolol. De estos van a usar parejo. Y vamos a dejar ahí. Ya faltan unos poquitos medicamentos y ya lo que hacemos es un recorrido
diferentes medicamentos, vemos casos especiales, pero que vamos a hacer mañana, y digamos a qué dificultades puede haber en el taller. Listo, muchachos.